¿Sabías que las interacciones sexuales, tener relaciones sexuales, no es solo placer? Que esas interacciones tienen un impacto más profundo en nuestro bienestar. Si este tema te interesa, te invito entonces a acompañarme en este contenido. Mi nombre es Mayra Mais. Por ahora estoy en YouTube con terapia de respuesta espiritual, en este consultorio que llamé Terapia Espiritual Maimín. Bienvenidos, infinitas bendiciones para ti que te quedaste a acompañarme. Entonces comencemos con entender un poco el sistema, construyendo esos puentes junto a muchas otras personas en este planeta, entre la ciencia y la espiritualidad. Entonces, para ello, quiero dibujar, tal vez no como un dibujante profesional, pero como he entendido yo en mi propia vida este sistema maravilloso que creó Dios para que nosotros podamos ser felices y construir vidas abundantes, llenas de amor, de felicidad, de bienestar, de prosperidad, de abundancia. Vamos a comenzar con lo que está muy de moda ahorita, que es esta escala que dice David Hawkins, de las frecuencias vibratorias. La hemos trabajado desde los primeros contenidos. Entonces imagínate, alma antigua, que esto es un edificio donde las más altas frecuencias, incluso pudiéramos determinar que la del amor, 500 Hz, y las más bajas frecuencias, 20 Hz, que nos llevan a experimentar las emociones que están dentro de nosotros. En este caso, el amor. Por acá está 550 Hz, la felicidad. Por acá 20 Hz, la vergüenza. Y aquí en una escala bien baja tenemos todo lo que yo te he compartido desde los primeros contenidos, que son los programas o energías discordantes. Creaciones de nosotros los seres humanos, y que generación tras generación se deposita eso en nuestro inconsciente y está allí enviando información a nuestro subconsciente, con el cual creamos nuestra realidad. Entonces, el miedo, la culpa, todas esas emociones que no vamos a mencionar ahorita, porque se viven día a día. Entonces, imagínate que esto es un edificio, desde el piso más bajo hasta el piso más alto. ¿Ok? Luego viene, este es un estudio de científicos, ¿ok? Medidos cómo los átomos que están navegando en el universo, ¿ok? Y que forman todo lo que vemos en esta tercera dimensión, como por ejemplo nuestro cuerpo físico, es influida entonces por esas, vamos a decir aquí, éxtasis, ¿ok? Esas emociones. Esto está medido con equipos. Conocimiento ancestral, conocimiento que vino a modelar Jesucristo, y que sin embargo, con estas programaciones, ¿ok?, nosotros pues todavía nos cuesta vibrar en esas frecuencias. ¿Por qué, alma antigua? Porque precisamente tenemos un dispositivo que es nuestro cerebro, ¿ok? Estos son nuestros hemisferios, ¿sí? Donde están estos programas influyendo
precisamente nuestra percepción. Pero también allí, en esa mente consciente, subconsciente e inconsciente, está también depositada la información que Dios puso en nuestra alma. ¿Ok? Vamos a decir que los órganos más importantes entonces, para mí, el corazón es nuestro subconsciente, y que los científicos precisamente nos han demostrado que ese es el espacio que, de acuerdo a la información que esté pulsando allí, ¿ok?, nos va a permitir entonces crear una vida. El subconsciente, medido por los científicos, genera energía magnética, mientras que nuestro cerebro consciente, nuestros pensamientos, decretos, lo que hablamos, genera energía eléctrica. Ahora bien, si estas frecuencias vibratorias en las que están navegando en el espacio cada átomo de nuestro ser, de nuestro cerebro, ¿ok?, es el que me permite a mí entonces percibir lo que ya precisamente los físicos cuánticos hablan de nuestra tercera dimensión, que es todo lo que podemos observar con los sentidos como los tenemos entrenados de acuerdo a los últimos siglos, ¿verdad?, para nosotros los humanos. Pero hay dimensiones inferiores, ¿cierto? Así también hay dimensiones superiores. Más que, sin embargo, si no tenemos nuestro cerebro entrenado, ¿verdad?, o navegando en esta velocidad, es difícil que podamos percibir. Un ejemplo. En la tercera dimensión, entonces, aplican las leyes físicas que conocimos y que los físicos cuánticos pues nos llevan entonces a nuevas leyes, nuevas verdades. Es aquí donde percibimos este mundo material, el tiempo como lo conocemos, el recorrer una distancia como la conocemos, de A a B, ¿ok?, y lo que puede ejecutar nuestro cuerpo físico si yo creo que hasta allí está la existencia. Ahora bien, en la cuarta dimensión, demostrado también por los científicos, y no solamente por los científicos, sino por todas las experiencias que tú y yo hemos tenido, Alma Antigua, sabemos perfectamente que en la cuarta dimensión tú no los ves, pero influyen nuestros pensamientos, entonces las emociones, ¿sí? Allí también, para el que puede percibir, están unas fuerzas angélicas, unas fuerzas satánicas. En esa cuarta dimensión es donde todas esas energías están, vamos a decir, influenciando estas mentes. Yo no veo, por ejemplo, un germen o una bacteria, y sin embargo ellas pueden estar en cualquiera de estas dimensiones. Tal vez yo no la percibo porque su tamaño no me deja percibirla en una tercera dimensión con mis sentidos, ¿verdad? Tengo que usar un microscopio para sentirlo, y sin embargo ella también influye en el funcionamiento y la salud de mi cuerpo físico, ¿cierto? Ok, entonces porque yo no la vea no es que no existe. Porque yo no vea esto, lo que está ocurriendo en esa cuarta dimensión, no quiere decir que no exista y que no influya en mi funcionamiento total. Ya los epigenéticos hablaron entonces también
de que estas emociones sí pueden transformar mi ADN. ¿Ok? Vamos a parar aquí un segundito porque el gatito estaba mordiendo durísimo. Entonces, cuando esta ciencia ahora moderna, que se llama epigenética, descubre que puede reprogramarse nuestro ADN, siempre y cuando se trabaja en lo que más influye en nuestra realidad, que son las emociones. Pero si ya hablamos de que en esta mente inconsciente hay lo que denominamos luz y sombra, que tenemos todos. Si la salvación es individual, ¿dónde debo yo buscar la cura? Es dentro de mí, con la ayuda del creador de este sistema. ¿Ok? Pero yo tengo que quererlo. Yo tengo que solicitar la ayuda. Yo tengo que hacer mi trabajo. Él nos dio el sistema. Está en mí si yo realizo este trabajo. Entonces, no es haciendo juicio, es simplemente describiéndote un poco en resumen el propósito por el cual creé este canal, que es ayudarnos a la sombra, no es más que todos esos programas en el subconsciente negativos. Y la luz es todas esas cualidades hermosas del alma que Dios puso allí en nuestra alma y que viene de lo más alto. Entonces, ¿cuál es lo que te he venido describiendo a través de cada contenido? La sombra, yo pudiera resumirla en emociones densas que aparecen en algunos momentos de nuestra vida, en el día a día, en la interacción con otros, en cómo enfrentamos situaciones o cómo interactuamos con personas. Entonces, un ejemplo, yo tengo la paz y el equilibrio que me da Papá Dios en mi alma, ¿verdad? Y es parte de mi luz. Pero viene alguien abusivo, grosero, que quiere afectar mi autoestima a través de un trato cruel y qué sé yo. Entonces, allí, si yo todavía tengo heridas de rechazo activas que no he experimentado hasta que se disuelva, tengo heridas de humillación y alguien me dice algo humillante que quiere denigrarme por su opinión, por su visión, que quiere satanizar, que quiere humillar, pues de la forma que sea. Si yo no he trabajado estas heridas, soltando todo ese dolor que pueda estar dentro de mí, entonces puedo yo activar de repente mi sombra como algo violento en mí. Salgo de mi paz y de mi equilibrio y entonces entro en ira, por ejemplo, ¿sí? A reaccionar de manera airada contra esa persona. Por eso es que hablamos de que en la medida que yo voy soltando dolor, pues yo voy, lo que dicen muchos espirituales, yo voy domando mis demonios, o yo voy teniendo más control sobre mí ante las situaciones, pero es porque ya yo solté mucho del dolor que tenía dentro de mí con esas heridas. Entonces mis sombras, ¿verdad? Yo las reconozco más verdaderamente si no amerita que salgan de mí o que yo actúe bajo esa sombra para efectos de algo muy, muy específico, por ejemplo, preservarme, preservar a mi familia. Pero en la medida que se va incrementando esta conexión con Dios, se va incrementando esta luz,
esta sombra ya disminuye en un gran porcentaje la influencia de ella en mis intenciones y mis resultados. Por eso es que para Dios no hay nada oculto, y en este mundo donde hay tanta gente que no, se pone máscaras para sacar provecho de otros, yo la única forma que he determinado, si estoy con personas que estén resonando conmigo en mi proceso de vida, es precisamente en sus acciones, en las acciones, porque las intenciones solamente las conoce Dios. Las intenciones que pueda tener yo, que puedas tener tú, alma antigua, eso es un diálogo allí en tu habitación, en tu casa, con tu Creador. Y tu Creador está en cada átomo de energía de tu cuerpo. Por eso es que todo esto va a depender de la percepción, y esto es lo que se llama elevar un nivel de conciencia. En la medida que yo voy soltando y voy conociendo mi sombra y voy soltando el dolor, ¿verdad? De mis heridas, de mis traumas, de mis complejos. Entonces yo sé que puede haber tanta sombra en mí como en cualquier otra persona que de repente decide experimentarse y ejecutar acciones oscuras. Mas sin embargo, esta felicidad, esta paz, este conjunto de hormonas, ese cóctel de hormonas que navegan en mi cuerpo, me hacen navegar en una frecuencia que incluso puede influenciar en mi entorno y en lo que se está gestando o creando en mi entorno, porque Dios me dio esa posibilidad y ese sistema en el amor, desde el amor. Estas dimensiones más elevadas solamente se perciben en la medida que yo voy vibrando más alto. Y eso después voy a hacer un contenido futuro donde como humanidad no vamos a salvar si creemos en que el proceso es individual y que influye en el colectivo. Más sin embargo, el trabajo es individual con Dios. Es con Dios. Todos los sanadores o todas las personas que estemos aportando, simplemente vamos a entregarte una llavecita para que veas tu luz. Y también para que puedas ver tu sombra, soltar el dolor que pueda haber dentro de ti, para que estas sombras no te dominen. Hay personas que de repente, yo siento envidia. Ok, hay una herida de rechazo y humillación en esa persona, tiene muy baja autoestima, no está conectándose con toda su luz que está ahí interno, y entonces siente esto. Pero si usted habla con Papá Dios, suelta el dolor, esta sombra ya no va a tener influencia sobre ti, no te va a controlar para efectos de que tú ejecutes acciones oscuras de daño hacia otros y hacia ti mismo. ¿Sí? Entonces, si yo precisamente voy creando mi realidad y voy atrayendo personas en función de este sistema, muchas veces, entonces, no tengo la capacidad por estas heridas, ¿verdad?, de preservarme y alejarme de personas que se estén ejecutando desde su oscuridad. Sin embargo, Dios, cuando ve que tú tienes acciones positivas, cuando ves tus intenciones, Él te salva, Él te mueve esos escenarios para que tú salgas ileso, aunque tal vez herido. Pero entonces ese es el momento preciso para soltar este dolor y entonces ir elevando estas frecuencias vibratorias y conectándote con personas que están creando realidades más armónicas, más llenas de paz, más llenas de amor, de verdad y todo esto. ¿Ok? Luego haremos un contenido, porque si entonces promovemos la unicidad, cada quien es único y su proceso es único, y él es responsable de su proceso de evolución. Entonces imagínate acá
personas que solamente están percibiendo la tercera dimensión porque están navegando en su sombra, en miedo, en culpa, en vergüenza y no trabajan internamente verdaderamente. Esas son las personas que no es que estén menos evolucionadas que estas, que están vibrando en esta frecuencia la mayor cantidad de horas del día, que tienen menos conciencia o nivel de conciencia. Su alma es como un alma más joven, ¿ok? Pero imagínense que hay una persona que navegando en vergüenza, en culpa, en miedo, este es un líder religioso. Él nada más percibe el dinero, el cuerpo físico, los carros, las casas, las iglesias, ¿ok? Y entonces hace o promueve una campaña para destruir a lo mejor a un niño de 5 años que viene vibrando en esta energía, que percibe dimensiones más altas, donde aquí ya solamente hay seres espirituales de altísima frecuencia vibratoria y de altísimo amor. Eso es lo que ha pasado con la humanidad, que entonces de repente, como dijo Jesús a Tomás en algún momento, refiriéndose a los religiosos de aquella época, yo les expliqué y les modelé cuál es la entrada o la llave para entrar al cielo, pero ni van a entrar ellos, ni van a dejar que otros entren. Y entonces ahí vienen las generaciones y generaciones. Entonces el anticristo es que a través de este cuerpo físico, de este ADN, de este cerebro, podamos estar conectados con Dios en dimensiones más elevadas. El anticristo es que te cause tanto dolor que tú solamente percibas hasta esta tercera dimensión, ¿ok? Y que solamente creas que esto, lo que tú ves con tus sentidos, es lo único que existe. Para mí, el que promueva que se destruya esta conexión con más elevadas dimensiones y que se ejecuten acciones intencionadas de no permitir que la humanidad sienta felicidad, para mí eso es el anticristo. ¿Me expliqué? Entonces, alma antigua, el objetivo es que, como Dios es el creador de este universo, entonces solicitarle a Él que precisamente yo pueda limpiar todo el dolor que está en mi inconsciente, ¿ok? Por las creencias familiares, religiosas, políticas, por todo lo que hayamos heredado de nuestros ancestros, donde si ya había conexión y una manifestación de una vida llena de amor y de milagros en nosotros, que esas heridas salgan para efectos de retomar entonces la herencia que nos da Dios. Ahora, esto era un resumen de lo que yo estoy haciendo como aporte en mi canal. Gracias a mi Padre, gracias a Jesucristo, a Él le pido, porque para mí Él es la autoridad en navegar y afectar no solamente mi mente subconsciente e inconsciente, sino que me acompaña agarrada de la mano, porque así lo creo yo, porque este nivel de conciencia te lo va a dar es qué crees tú y qué no crees tú. El subconsciente te va a proteger. Si tú crees en esto, yo te lo voy a dar para que tú lo vivas y lo experimentes. Si tú no crees, yo te dejo en tu algoritmo aquí de tercera dimensión con las limitaciones que tiene eso, porque hay mucha manipulación en esta dimensión, en la cuarta. Entonces, cuando hablamos y hay personas que conocen el funcionamiento del sistema y se quieren experimentar desde su oscuridad, porque entonces las personas que sí creemos en esta luz y en el creador de este sistema, entonces pues
nos creemos el terror y las mentiras que puedan decirnos todo, incluido el chamuco aquí, a nivel de la cuarta dimensión, que es donde él hace desastres, influyendo en nuestro subconsciente, influyendo en el subconsciente de las personas que no trabajan su sombra, no sueltan y hablan con Dios para soltar esos dolores, no experimentan o no perciben todo este universo hermoso lleno de amor. Y entonces se ejecutan acciones de oscuridad contra lo que ellos no pueden comprender porque están acá. E incluso muchos porque intencionalmente venden su alma para efectos de realizando acciones oscuras para efectos de poder manipular lo que perciben y lo que obtienen en una tercera dimensión. Ahora bien, ¿dónde está el impacto profundo de interactuar sexualmente con otros? Ya los científicos también han hecho experimentos donde no solamente desde el punto de vista psicológico, sino que desde el punto de vista genético, el compartir en una interacción sexual con una persona, se adoptan programas subconscientes de esa otra persona, se comparten energía magnética entre ambas partes, se comparte emociones. Entonces, porque estamos hablando del subconsciente, ahí es donde ellas se experimentan, pues, y metafóricamente, entonces eso es nuestro corazón, nuestro campo energético de influencia en nuestro entorno. Ahora los genetistas también han hecho experimentos donde entonces cuánto tiempo puede entonces estar en nuestro cuerpo físico el ADN de la otra persona con la que uno tuvo interacción sexual. Entonces, imagínate tú, si el ADN del otro queda en mí, imagínate tú si sus programas, ¿verdad?, subconscientes, sean de luz o de sombra, quedan en una porción dentro de mí. ¿Qué pasa cuando es una persona navegando a esta velocidad por sus traumas, sus heridas, ¿ok? Y que además se ejecuta, no es una persona que por lo menos seamos decentes, una persona con acciones de daño, que ejecuta acciones de daño contra otro. Allí es donde entonces yo, por ejemplo, les puedo decir que por esas heridas y esos patrones dentro de mí, donde no sabía elegir pareja, donde tal vez en algún momento por mi gran fe, no de manera orgullosa para que transformaran la vida de esas personas ni nada de eso, sino que simplemente amé a personas que no trabajaban sus sombras, incluso ejecutaron acciones de mucha destrucción hacia mí. Y por eso es que yo no me separo de Dios y de Jesucristo, porque ni yo sabía todos los atentados a los que me rescató Papá Dios de daño, todas las enfermedades, toda la pobreza, toda la miseria que podía haber dentro de esas personas, toda la falsedad que podía haber dentro de esas personas. Entonces, al compartir el ADN con ellos, si yo hacía resonancia con las verdades de ellos, podía haberme experimentado también solo desde mi sombra. Sin embargo, aquí las sombras que se asomaban eran de baja autoestima, de tristeza, de que por qué, Dios mío, si yo doy amor, ese tipo de cosas, porque básicamente la experiencia la permitió Dios, uno, para que tal vez yo entendiera en carne propia cómo funciona esto del despertar, y además para que me aprendiera a amar, para que me amara. Y eso fueron situaciones pedidas en oración. Yo recuerdo que en un año determinado, ya preparada con un montón de estudios y certificados a nivel de sanación,
como yo les he comentado en muchos de esos videos, y le decía, oye, papá Dios, pero ¿será que en mi corazón me puedes poner aunque sea un poquito de ese amor que tú sentiste por nosotros? Porque imagínate, ese trabajo no es nada fácil, amarnos a nosotros. Somos medio peligrosos. Entonces, empezaron experiencias maravillosas donde yo sentí mucho amor aquí en mi corazón. Pero entonces yo soy una persona aquí en la tierra, proveedora y protectora de mi familia, con un conocimiento dado por estos sistemas académicos. Entonces yo tengo carencias a nivel material. Si mi sueño es sustentar y dar comodidad a mis hijos, ¿por qué se me hace tan difícil? Si he estudiado muchísimo, si trabajo sin cansarme, sin tomar vacaciones, ¿en qué parte está lo que está impidiendo? Si me hago 100% responsable, ¿en qué parte está dentro de mí impidiendo, que yo lo logre? Entonces había mucho dolor allí. Como yo les he comentado en videos anteriores, cuando yo veo a alguien como un fanático religioso hablando con rabia, con odio, yo inmediatamente lo siento, donde está navegando él, ¿verdad? Haciendo juicio de otros. Y yo así como que, ay Diosito, ten misericordia de él. Entonces aquí ya yo veo que él está navegando y sin embargo es una persona que tiene una autoridad en esta tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Yo respeto su proceso y me alejo, sin hacer juicio. Mas, sin embargo, ellos atacaban. Entonces, allí yo tenía dolor porque yo sentía miedo. En pleno siglo XXI, de un fanático religioso, ¿qué es eso? ¿Cierto? Esas son heridas del pasado. Las torturas y qué sé yo, por la forma en como tal vez en aquel momento, sea como indígena, sea como incluso si creemos en las otras vidas, hasta como discípulos de Jesús, ¿verdad? Más no religiosos. Entonces, igualmente se ve una persona navegando acá que no se agarre de Dios y de sus principios y valores, puede ser una vasija para estos demonios que están aquí en la cuarta dimensión. Mientras que yo puedo estar navegando tal vez en culpa, en miedo, en esta vibración por mis heridas y mis traumas, pero estoy agarrada de Dios y además de principios y valores. Yo puedo tener todo el miedo del mundo, pero yo no voy a ir a ejecutar daño contra otro. ¿Sí? Yo puedo sentirme de repente frustrada por los resultados que he obtenido, pero soy 100% responsable de mi vida. Muéstrame, Dios, dame la sabiduría, pero no me conecto por mis principios y valores y por la fe. Mientras está uno aquí, uno necesita fe, pero cuando uno ya está percibiendo, ya uno está experimentando a Dios en su vida, los milagros, la conexión con la madre naturaleza, todo es posible estando aquí, ¿verdad? Pero para llegar aquí hay que soltar todo ese dolor y que esas sombras estén allí plenamente, ¿cómo es? Consciente uno de que pasamos por allí, de que salimos de allí y que ellas no me dominan, ¿sí? Y que ellas no me dominan. Entonces, la sexualidad, el impacto tan importante, tan profundo que puede tener, es donde si tú vas en un camino de despertar, que es elevar este nivel de conciencia, es tu cerebrito ya experimentando, percibiendo unas cosas diferentes porque está vibrando a velocidades diferentes, porque no siente miedo de que le digan, qué sé yo, bicho raro, porque manifiestas así. Has hecho ese trabajo de soltar todo ese dolor, todo esa que pueda estar deteniendo tus procesos de manifestación,
porque papá Dios creó el sistema, cada molécula y átomo de energía de nuestro cuerpo es Él, es de Él, es una fracción de Él. Jesús se lo dijo a los discípulos cuando vieron un perro podrido así en el camino, lleno de gusanos. Y los discípulos, uy, guácala, qué feo. A mí eso me enseñó a que si uno es sanador, pues el guácala no puede existir, porque eso es parte de este universo. Y Él les dijo, Dios está allí, ¿no? Entonces, lo que hay es que activarlo. Hay que activar la vida. Y de repente no viéndolo de una manera lineal como se vería en la tercera dimensión. Él navegando en estos hertz, entonces devolvía ese cuerpo ya putrefacto, corrupto a la vida. Él navegando en estas dimensiones, en estas velocidades, más allá del amor y la felicidad. Una persona que la luz, porque es Dios, el Hijo de Dios encarnado, aquí ejecutando acciones de amor, y vino a modelarnos eso, este sistema. Entonces eso es el Cristo, que interviene en nuestro cuerpo físico, con nuestro cerebro, con nuestra voluntad, con las lagrimitas que podamos soltar, ¿verdad? Para que esto se reprograme y podamos entonces activar nuestro ADN crístico para estar conectados con estas dimensiones más altas. ¿Ok? Porque hasta aquí llega el chamuco, hasta la cuarta dimensión. Y está influenciando allí las mentes de nosotros los seres humanos. Ahí es donde es el infierno. Aquí en la tierra, en esa dimensión. De ahí para abajo. Entonces, después hablaremos de seres que viven en otros universos y que multidimensionalmente ellos puedan tener contacto con nosotros, y que quien lo quiera ver y percibir lo puede hacer, ¿verdad? Más sin embargo, también el amor, la paz, el equilibrio está también en muchos de esos seres, así como también hay seres rebeldes, así como hay aquí, ¿sí? Que quieren de alguna forma controlar, dominar, dañar. Pero bueno, a ellos no hay que darle mucha atención, porque si no es el mismo show de dolor y tragedia y sufrimiento que hemos tenido los últimos cientos de años. Entonces, la sexualidad, que pudiéramos limpiar en futuras terapias de estos programas que están allí en el subconsciente, ¿ok? La promiscuidad, todas esas perversiones, esa codicia, esos abusos, sea como víctimas o como victimarios. ¿Por qué? Porque a través de la sexualidad, y más cuando no es consentida, cuando las partes no están experimentando amor, entonces allí hay una ruptura, una falta de integridad al subconsciente, que es nuestro corazón. Entonces, al estar el corazón roto, ¿verdad? Porque tenemos el subconsciente lleno del dolor por esas experiencias, por supuesto que vamos a estar vibrando aquí y en este edificio, en los últimos pisos de ese edificio de creación, y vamos a estar percibiendo hasta acá, hasta la tercera dimensión. Entonces, la idea de sanar el corazón, de sanar nuestro subconsciente, por eso es que Jesús decía, dame tu corazón, eso no es más que el subconsciente, para limpiarlo de todo ese dolor que va a brotar en algunas situaciones de nuestras vidas. Y intencionalmente yo quiero sacar ese dolor que estoy experimentando en ese momento, que me humillaron, que me ofendieron, que me difamaron, pero no es accionando hacia las personas que lo ejecutaron, es de alguna forma, ok, yo me preservo y me alejo, pero dentro de mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me dolió? Porque sentí alguna influencia de esas palabras, de esa percepción que tiene esa otra persona cerca de mí.
Entonces allí está mi responsabilidad. Igual que preservarme también, porque entonces en esta cuarta dimensión es la que dominan perfectamente la gente, los hechiceros, los que tienen intenciones, ¿verdad?, de hacer daño. Eso no importa si es dentro de una iglesia o si es en una montaña. Las personas a veces, utilizando incluso los templos y las iglesias, van con la intención de pedirle a Dios que otro se destruya, o van con la intención de pedirle a Dios que una persona se quede en contra de su voluntad con otra. Van con la intención de manipular a Dios, de burlarse de Dios, ¿ok?, pidiendo daño para sí mismo y para otros. Entonces allí, como eso nada más lo conoce Dios, así no lo digan, así lo piensen, entonces Dios, por eso tenemos que estar conectados con Él y pedirle su protección. Y eso es allí lo que pasa entonces con los hechiceros, con los brujos, con los manipuladores, con todo el que utilice esta influencia sobre nuestra mente para sacar provecho, para dañar, para robar, para lo que sea que ellos quieran hacer en función de nuestra energía magnética. Al romperme, cuando hay un acto sexual violento, al romper esa confianza, al yo sentir que esta persona no me esperaba esto de esta persona, entonces es lo que se llama el corazón roto, ¿verdad? Mi subconsciente no va a estar emanando una energía magnética potente, él va a estar reducida. Incluso hay hechiceros oscuros, lo digo yo por toda la magia negra que han practicado conmigo. Yo he estado en lugares donde, por ejemplo, voy a una empresa y estoy rodeada de usuarios y personas que van a recibir asesoría de mi parte, que van a trabajar en equipo conmigo, y en ese momento, porque me han atacado de día, de noche, en la tarde, así pues, esas son experiencias que hay que contarlas para que tú identifiques, porque una persona identifica, ay, me dolió la cabeza, me duele la cabeza, inmediatamente va y toma una pastilla, pero no hay una conexión con Dios todos los días para decir, ya va Dios, yo llegué acá, ¿verdad? Me dieron esta oportunidad de realizar un trabajo bien bonito. Entonces, inmediatamente hubo así como un malestar dentro de mí, pero inmediatamente lo respiré y veo el dolor de cabeza de aquella persona que no me conoce. Veo un malestar y algo en el cambio de la cara de esta. Es como estas energías en la cuarta dimensión alterando el subconsciente de esa persona, y de repente una persona de esa me habla y me dice algo grosero y yo me quedo así. Ok, si yo sintiera todavía rechazo, ¿verdad? Tal vez yo desde mi sombra me levanto y le digo otra grosería a esa persona, ¿ok? Pero entonces allí digo, voy a quitarle toda la atención y voy a empezar a orar. Que el Espíritu de Dios purifique, que el manto de Dios proteja no solamente a mí, sino a mis clientes, a todos los dueños de las empresas donde yo voy, a mi finanza, ¿okay? A mis oportunidades, a este canal. Entonces eso es con santería, con la magia negra, todas esas cosas, y yo no creía en nada de eso. Yo creía en Dios, pero es como yo decía, no creer en Dios y creer en Dios y no creer en el diablo. Eso es lo mismo que la gente que cree en el diablo y no cree en Dios. Entonces ahí son incongruencias que la vida, si yo solicito seguir en un avance, en un crecimiento, en un despertar de mi conciencia, en una elevación de mi conciencia, pues tenía que pasar por esos escenarios para poder percibir de primera mano, no porque nadie me lo contara, cómo hay tanta influencia a través de los medios de comunicación, a través de grupos, a través de estas prácticas de magia oscura. Entonces, por eso es importante la oración para mí. La oración para mí es la primera herramienta que tenemos para que estemos protegidos en esta dimensión. Y hacemos nuestro trabajo que nos corresponde nada más que a nosotros. Una vez que soltamos la mayor cantidad de dolor que estas sombras puedan estar
ocasionando en nuestro ser, entonces ya yo puedo experimentar a través de la meditación que estas frecuencias vibratorias de mi cerebro estén preparadas, por ejemplo, a nivel teta, y entonces yo voy, como decía Einstein, a otro nivel de conciencia que Dios primero lo permite. Él lo permitió, esta creación del sistema es para eso. Y yo traigo una solución para esta tercera dimensión al problema. ¿Ok? Igual también a nivel cerebral, el sistema del método Silva, que por cierto vienen entonces religiosos, ay, eso es demoníaco. Porque yo les dije, wow, yo experimenté esto, una autosanación, una reparación de un equipo, hice varias cosas, simplemente llevando mi cerebro a teta, yendo a una dimensión donde era posible transformar la materia. ¿Ok? Entonces, por mis creencias religiosas y mis temores, yo dejo de practicar el método Silva. Sin embargo, he visto manifestadores, como digo, academias gigantescas en todo el mundo que a través de esa práctica y sin hacerse daño a sí mismos ni hacerlo a otros, manifestaron abundancia, riqueza, sistemas bonitos, permitidos por Dios, porque no estamos robando, no estamos mintiendo, no estás manipulando, estás usando la energía de tu alma, no estás robándole la energía del corazón, del subconsciente, del alma a otro, estás haciéndolo con la tuya. Dios te da, tú aportas acá, para ti y para el que te rodea, ¿sí? Entonces, la sexualidad tiene el objeto de que te permita entonces estar vibrando en una energía, si es con amor, si es con por lo menos aceptación. Aceptación, tú eres adulto, yo soy adulta, no nos amamos, pero tenemos sexualidad, ninguno sin dañar al otro, y ninguna de las dos partes es delincuente, entonces, y hace cosas, ni es brujo, ni nada de eso. Entonces, esos dos seres humanos van a mantener por lo menos el mínimo de salud que hayan obtenido a través de su proceso. Yo recuerdo que en las interacciones sexuales con el padre de uno de mis hijos, aunque los dos son practicantes de magia oscura, después es que yo tomo conciencia de eso y de cómo jalaban, hiriéndome, tratando de meterme la llaga en estas heridas, ¿verdad? Que mi energía magnética se bajara a cero. Claro que eso nunca pasó. Para ellos utilizarla a su favor. Entonces imagínate, eso hacen con un corazón que no esté sucio, que no esté lleno de malicia, de mentira, de daño, ¿ves? Y ese corazón así puede estar en una persona madura como yo o normalmente en un niño. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre con el Espíritu de Dios en mi sueño, la primera vez que yo me acosté con esa persona, ¿verdad? Y tenía interacción sexual. Imagínense que tú estás navegando en 500 Hz de amor y haces milagros día a día en tu vida. Lo que pasa es que yo me lo tomaba como algo natural, ¿verdad? Entonces, cuando tú te acuestas con esta persona, esa misma noche yo soñé que caía, como que de este edificio, de este piso donde estaba, caía a una planta baja. Era como si yo caía de un piso acá, donde estaba sintiendo amor y felicidad todos los días, pero todavía no había trabajado ciertas heridas allí, ciertas sombras, ¿ok? Yo era codependiente, yo quería, era codependiente, y había heridas pues allí, patrones que tenía que ver, porque yo le pedí en una oración allí, secreta a Dios, permíteme que yo pueda amarme, que yo pueda valorarme. Entonces, bueno, viví un proceso donde al acostarte, al tener la primera interacción sexual, ya hubo sueños que me indicaban que estas personas iban a ser
enemigos peligrosos para mi vida. Donde entonces yo, como que me decían mis maestros, bueno, te tiraste por un tobogán desde esta parte del edificio más alta a este piso. Inmediatamente yo sentí el cambio de frecuencia vibratoria. Fue algo así muy violento, ¿no? O para que yo lo percibiera. Tal vez era para que yo lo percibiera y por eso Dios lo permitió. Entonces caminé por algunos años, vamos a decir, por lo que pudiera llamarse el infierno aquí en la tierra, con personas que no tienen fe, que todo es negativo, que las cosas que valen son la brujería, la destrucción, la mentira, el daño, el que yo voy a imponer, yo te voy a destruir. Navegué por ese infierno y con todo mi subconsciente agarrado de mis principios y mis valores y de la fe en Dios. Ya va, Diosito, ¿qué pasa? No te estoy sintiendo y siento que me abandonaste, porque yo estaba navegando en una frecuencia vibratoria acá, donde yo percibía a Dios en cada parte de mi cuerpo, y al estar navegando en estas emociones es como si Dios estuviera lejísimo, como si no te escuchara. Y resulta que siempre estuvo dentro de mí, pero mi percepción por la activación de esas heridas, al estar interactuando sexualmente con estas personas, pues entonces no me dejaban, pues. Pero fíjense, en esa última relación, que duró aproximadamente 2 años, y llevé como 3 de magia negra, pero diariamente, de acoso, de mi energía. Mi parte que hice fue, yo respeto esa vida y queda fuera de mi universo. Y yo hice como que ya esa persona está en el pasado y no existe para mí. Esa fue la parte que yo hice para ayudarme. Pero yo sentía la intención de violar mi espacio, de saber qué hago, de destruirme, hacerme magia negra a toda hora. ¿Ok? Entonces, y gente que ni conozco, cultos que se armaron para hacerme esto. Entonces, yo, como ya estaba entonces en este proceso nuevamente, el día que terminó la relación, ese día yo soñé, mis maestros como que me hablaron así en el sueño, y yo les dije, ¿cuánto cuesta esta felicidad? Yo amo a esta persona, pero ¿cuánto cuesta esta felicidad? Y era como que yo estaba caminando por una ciudad subterránea, 10 niveles hacia abajo. Y en ese último nivel, mis maestros me hablaron y me decían en el sueño, hija, eso no es una felicidad real. Camina hasta esa grama, porque se veía una gramita y el mar. Y yo les dije, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta ser feliz? ¿Cuánto cuesta esta felicidad? Y entonces ellos me dijeron, esta felicidad es falsa, camina hasta allá y toca esa grama. Cuando yo me acerqué y toqué la gramita, era plástico. Cuando vi el agua del mar no era verdadero, era como una piscina, ahí algo sintético pues. Y me agarraron de la mano como que vámonos, ya está bueno, ¿no? Y yo sí, ya está bueno, esa felicidad no la quiero, esta felicidad falsa no la quiero. Y ese día yo terminé esa relación. Y después de ahí para acá ha sido un proceso, en la medida que voy sanando, se va elevando mi frecuencia vibratoria y la influencia de estas intenciones oscuras de personas de destruirme, pues van quedando como que en este nivel del piso y yo estoy por acá. Entonces, todo por un acostón, por una relación de 2 años, de alguien que está experimentando su propio proceso. Aquí, en la 3ª dimensión y manipulando acá, en la 4ª dimensión. Pero este es el creador del sistema y a quien tenemos que agradecerle todo lo aprendido, toda la experiencia, porque entonces, en vez de sentir solo la dopamina que genera el sexo,
entonces te permite sentir la serotonina que genera ser feliz. ¿Ves cómo el cuerpo interviene? Entonces, sí deja un impacto muy profundo. Los hábitos, los principios, los valores de la persona con la que tú decidas compartir tu campo energético, tu subconsciente, tu cuerpo físico. Entonces, para darles un gráfico del librito de gráficos de sanación, fíjense, este símbolo puede ser utilizado para incrementar la percepción espiritual. Y este era uno de los animales de nuestra madre naturaleza, que cuando estaban en plenos ataques así, yo estoy en la oficina o estoy en un autobús o estoy caminando en un centro comercial y siento que están tratando de entrar en mi energía y de atacarme con magia negra. Otra persona ahí al lado mío de, ay, se me subió la tensión, ay, me está doliendo la cabeza, ay, yo no sé qué, y yo así. Por eso aprendí también, o solicito también la protección para los clientes, las personas que puedan estar cerca de mí o de uno, para protegerlos también a ellos. Yo me imaginaba que era como ese águila, volando, viendo cómo desde allá abajo, por aquí, personas navegando en vergüenza, en culpa, en miedo, en toda la violencia posible, estaban haciendo sus acciones. Entonces, Alma Antigua, es como este trabajo tiene la intención entonces de complementar todo este trabajo que estamos haciendo en el canal, con el contenido para limpiar esos programas que están allí dañando nuestro corazón por estas memorias que están allí dolorosas. Quién sabe si heredadas, quién sabe si de otras vidas, pero están aquí con nosotros. Y justamente por eso hay una conexión entonces de fisiología, ¿verdad? Nutrición, emociones y nuestro amado Creador Dios con su Hijo Jesucristo y el Espíritu, que es donde todo esto es posible. Nos vemos en el próximo contenido, Alma Antigua. Un abrazo fuerte y aquí vamos a estar compartiendo nuestras experiencias para el mayor bien de todos.